Viernes le comentamos prácticamente en tiempo real estos sucesos con el doctor José de Jesús López Almejo y hoy le damos la bienvenida para darle seguimiento y actualización a todo esto que está ocurriendo entre Ecuador y nuestro país. Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Braulio? Todavía no salgo del show. No lo escuchamos. Ese día que anunciaste en vivo la Ahí está, perfecto. Sí, esa nota. ya lo escuchamos, perdón. Adelante, adelante, doctor, ¿cómo está? Muy bien, Braulio, buenas noches. Te decía que todavía no salgo de la sorpresa, del shock que me ocasionó esa noticia que diste en tiempo real mientras estábamos conversando el 5 de abril y después todo lo que terminó degenerándose a peor. Así es, porque digo, sí lo comentamos, pero de manera muy superficial, porque todavía no habíamos visto ni siquiera las imágenes, ni sabíamos si estaban plenamente confirmadas. Ya para el cierre de este espacio noticioso, ya estaba confirmado que sí, efectivamente, la Policía Nacional había entrado a la Embajada de México en Quito. Y ahora lo que comentábamos es que sí es un hecho sin precedentes, porque ni en las dictaduras militares de Videla, ni la de Pinochet, ni la de Francisco Franco en España, en ninguna dictadura militar, al menos en nuestro continente, había un antecedente de un hecho así. ¿Cómo lo vio, doctor? Mira, nada más para aclarar, porque algunas personas intentan de pronto decir, bueno, pero cuando la embajada en Venezuela en Estados Unidos o cuando la embajada en Irán, efectivamente ya ha habido incursiones en algunas embajadas, pero la novedad reside en que nunca el gobierno de tal o cual país había ordenado que se invadiera una embajada, como ahora abiertamente lo reconoce el gobierno de Ecuador. Pero además han sido tan poco hábiles, mi querido Braulio, por decirlo menos políticamente, porque cuando han estado dando entrevistas a diferentes medios de comunicación, incluso del mismo Ecuavisa, del gobierno de Ecuador, Uh -huh. ahí mismo se contradicen y dicen, bueno, es que lo hicimos por salvar la patria, para demostrar que Ecuador se respeta, o sea, muy envalentonados, pero reconociendo en sus propias contradicciones que sí cometieron una flagrante violación, pero dicen, teníamos que hacer cumplir con el derecho de Ecuador. Recordemos a grandes rasgos que Jorge Glass es un perseguido político porque desde la época de Lenín Moreno lo perseguían, Uh -huh. lo metieron a la cárcel 5 años, pero ¿sabes algo, Braulio, que no dicen los ecuatorianos? Porque dicen que México no tenía razón legal para asilarlo políticamente. Dicen, es que el hombre era procesado, era acusado y había estado condenado. Sin embargo, lo que no dicen es que ya tenía 4 medidas cautelares, tanto de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las medidas cautelares, para quienes nos escuchan, se otorgan cuando a un preso no se le ha otorgado el debido proceso, que de origen debería anular digamos, esa persecución, porque además los jueces que permitieron la libertad condicional de Jorge Glass también decían que por el tema de Brecht, un tribunal brasileño ya lo había indultado, había retirado los cargos en contra de Jorge Glass. Desde ese punto de vista, entonces, este señor sí estaba habilitado para recibir un asilo político, porque nuevamente decimos, Ecuador señala que México no tenía por qué asilar a Jorge Glass, pero resulta que citan la Convención de Uh Caracas -huh. sobre Asilo Diplomático de 1954. Citan el artículo 3. Ese mismo artículo 3 que citan, en ese primer párrafo 1, al final de ese primer párrafo también dice, efectivamente un gobierno no podrá asilar a alguien que tenga problemas legales y que tenga un juicio y una condena y una sentencia, salvo que sea un tema político. Y después, el mismo artículo 4 de esa misma convención, lo habíamos platicado antes, Uh -huh. dice que es el gobierno asilante, al que le corresponde determinar la figura. Está en todo su derecho. Y en el artículo 9 de esa misma convención, solo que los asesores de Daniel Noboa o son muy flojitos o muy malintencionados porque no leyeron esa misma convención, que además son 4 páginas, querido Braulio. En el artículo 9 dice, independientemente de lo que pase o de lo que suceda, el Estado territorial deberá reconocer la figura del asilo político en caso de que el Estado asilante lo haya otorgado, pero además otorgar un salvoconducto. Entonces, si a eso le agregamos que se viola también el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Asuntos Diplomáticos de 1961, ese artículo 22 es muy claro. Ni la persona, ni sus propiedades, ni sus autos, y mucho menos sus inmuebles, sus misiones diplomáticas, pueden ser atacables, son inmunes, son inviolables. Y esta gente no solamente rodeó la embajada mexicana, que era lo que criticábamos ese día, Uh ese -huh. 5 de abril, sino además metieron a fuerzas especiales del ejército del Ecuador.
Con lo cual también violan, mi querido Braulio, no solamente el marco jurídico internacional, sino su propio marco legal, porque viola el artículo 482 del Código Orgánico Integral Penal sobre allanamiento a misiones diplomáticas, el cual es muy claro, Braulio, dice, te da todo el procedimiento, ese artículo 482 de ese Código Orgánico Integral Penal, pero te dice, solo se podrá allanar una misión diplomática con el permiso del jefe de la misión diplomática. ¿Y qué fue lo que hicieron? Golpear a nuestro personal diplomático, arrastrarlo por el piso, humillarlo y todavía retratarlo cuando está sometido por dos gorilas que lo tienen contra el piso. Y bueno, si me permites, en 30 segundos te digo cuáles Claro, otros sí. párrafos de su propio marco legal han violado. Violaron el artículo 4, inciso primero, el artículo 147, número 1, el artículo 416, número 9, artículo 417, 424 del párrafo 2 y también el artículo 425 y 426 de su propia constitución política del Ecuador, porque con esto violan, todos ellos en general, aluden a la figura del pacta sunt servanda, que si traducimos esto en palabras muy sencillas para la audiencia, significa que todos los estados que acuerden algo se obligan a cumplirlo, se convierte en ley. Es decir, y lo tienes que poner al mismo nivel que tu constitución. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales se convierten en ley también al interior de tu propio país. Bueno, pues eso también se lo pasaron por el arco del triunfo. Y sale Daniel Noboa recientemente, apenas hoy, había estado escondido, había recibido el bastón de mando de parte de un sector muy pequeño de comunidad indígena, que le dan un bastón de mando y dice que él hace caso a lo que diga la mayoría y no a lo que diga un puño de rijosos. Braulio, la mayor parte de la comunidad internacional, incluso la Unión Europea, en la voz de Borrell, el jefe de la poca diplomacia española, europea, pero también Rusia, pero también Canadá, pero también Estados Unidos, y bueno, en América Latina solamente El Salvador no se ha pronunciado, pero el resto de países unánimemente apoyan a México. Y el tipo sale con el descaro de decir, pues unos cuantos rijosos, vamos a poner la soberanía del Ecuador por delante, cuando ya buena parte de los intelectuales ecuatorianos, de los juristas ecuatorianos y sobre todo de los partidos de oposición, que por cierto ya perdió 51 aliados en la Asamblea Nacional, han condenado esta atrocidad y ya en Ecuador hay un intento de juicio político en contra de la mexicanísima Mónica Palencia, que es nacida en Durango, que es la ministra del Interior del Ecuador, y en contra de Gabriela Sommerfeld, la ministra de Relaciones Exteriores, que además estudió una maestría en una universidad privada mexicana. Braulio, ¿cómo ves? Pues un tema bastante complejo, pero también algo que me gustaría comentarle, y lo comentábamos también desde el viernes, es que nuestro país ha asilado a algunos de los integrantes del gabinete de Rafael Correa, porque tras la llegada de Lenín Moreno, pues se iniciaron carpetas de investigación por temas tan ridículos como el influjo psíquico, del que acusaron al propio Rafael Correa, que lo que planteaban era que él de alguna forma había influenciado a otros integrantes del gobierno para que cometieran actos de corrupción. Por cosas tan ridículas como esa fue que se persiguió a integrantes de este gabinete de la Revolución Ciudadana. Existen con esto, me parece, elementos para pues creer que probablemente esta persecución en contra de Jorge Glass pueda tener también motivaciones políticas más allá de motivaciones judiciales. Y algo que le quería preguntar era precisamente eso que ahorita nos comentaba. ¿Qué cree que vaya a pasar con ya pues, prácticamente todos los países, como bien lo decía, han respaldado la posición de México, han defendido la soberanía y han condenado esta violación de parte de la Policía Nacional del Ecuador en nuestra embajada en Quito? ¿Qué cree que suceda hacia adelante? Digo, nuestro país ya suspendió que no rompió relaciones diplomáticas con Ecuador, lo mismo hizo Nicaragua y otros tantos países. Sí, bueno, en el escrito y en el discurso oficial México sí rompió, no suspendió. O sea, sí rompe relaciones con Ecuador. Nada más que el presidente a veces le falla el tecnicismo, Sí. pero la canciller sí dice ruptura de relaciones. Y ojo, suspensión también de programas de apoyo que el gobierno mexicano le está otorgando a los ecuatorianos, tanto en México como a los ecuatorianos que venían a estudiar a nuestro país. Eso por un lado. Por otro lado, en la última charla que tuvimos el día 5 de abril, que estamos viviendo tiempos estelares, querido Braulio, tú me preguntabas me hacías esta misma pregunta y yo te decía, mientras por un lado esté el Noboa y por otro López Obrador, no van a mejorar las relaciones y mira, fueron a peor. Sí. Ahora, lo que yo creo que va a suceder es que tanto de la CELAC y de la OEA
que es tiene una animadversión por México, Luis Almagro, y aún así salió a condenar lo que hizo el Ecuador, van a tener una condena casi unánime. Porque digo casi porque pues el Ecuador también es parte de las dos. Es probable que lo suspendan de la CELAC, más no de la OEA. Y también México va a ganar muy fácilmente este caso en la Corte Internacional de Justicia porque tiene todos los elementos y casi todos los países se han posicionado diciendo, diga lo que diga el Ecuador, no hay ningún pretexto válido que le sustente o que fundamente que pueda violar una misión diplomática. Y esto también, decirlo, no solamente, repito, no solamente está violando el Pacta Sunt Servanda, pero además están violando su propio debido proceso, porque sacaron a Jorge Glass secuestrado de nuestra embajada, golpearon a nuestro personal, y mira, lo decía el señor Roberto Canseco, el jefe de la misión diplomática en Ecuador, el temor es que lo maten. Y mira qué sabias palabras cuando decían, señor, tan exagerado, lo que sea. Apenas 3 días después se lo llevan a Quito, cuando sus abogados y sus familiares intentan conectarse, comunicarse con él en Quito, ya no estaba en Quito, lo sacaron de la madrugada como si fuera un criminal de altísima peligrosidad, se lo llevan escoltado hasta Guayaquil, a la prisión, La Roca, prisión de máxima seguridad, y de pronto, en donde te revisan las 24 horas por video, en donde no te permiten entrar ni con agujetas, en donde todas las condiciones de máxima seguridad, resulta que Jorge Glass intentó suicidarse por consumo excesivo de psicotrópicos. ¿Esto qué nos indica? Que lo pueden suicidar o pueden hacer de él cualquier cosa y todavía dicen que no están echándole el guante como una medida política del aparato estatal, que era de lo que México lo protegía. Y nada más decirle a la gente, y también te lo comentaba el 5 de abril, México no le dio automáticamente el asilo político. México lo declaró primero huésped, investigó su caso con una comitiva de alto nivel en términos jurídicos que contrastó la información que el Estado ecuatoriano le compartía al gobierno mexicano a través de esta comitiva, y recordarle a la gente, si algo tiene el Estado mexicano fuerte, sólido y respetable a nivel internacional, es sus posiciones jurídicas en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Con lo cual, bueno, por esta razón México le ha ganado demandas incluso al mismísimo Estados Unidos en cortes estadounidenses, que no es poca cosa y no es cosa menor. Así que lo de Ecuador será mero trámite, pero aquí lo importante, Braulio, es que ¿qué va a pasar con este grupo de funcionarios que rompieron no solamente la ley internacional, sino la propia ley ecuatoriana y que siguen haciendo lo que se les da la gana con el ex vicepresidente? ¿Qué va a pasar si se les muere? ¿Se va a convertir en mártir? ¿Van a decir que solito se suicidó como ya lo intentaron imponer en la prensa internacional? Habrá que estar pendiente de ello. Y sin duda lo estaremos, doctor. Le agradezco mucho por su tiempo. Nos vemos pronto. Al contrario. Gracias, fuerte abrazo.